Damos la bienvenida a nuestra hermana Frida. Viene do Brasil, ¿no? Así que quiere ver cómo es el fútbol aquí en el Perú. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 7. Ese es el pasaje que hoy vamos a considerar. Mateo capítulo 7, desde el versículo 24, es nuestro pasaje para hoy. Acompáñenme, por favor. Hoy terminamos el capítulo 7, finalmente, y la siguiente semana empezaremos con el capítulo 8, desde luego. Se ha conocido así a este grupo de capítulos 5, 6 y 7 como el Sermón del Monte. Allí está Jesús expresando las enseñanzas, su palabra, y a partir del capítulo 8 vamos a ver los milagros de Jesús. 5, 6 y 7 hablan de las palabras, la enseñanza, la doctrina de Jesús. Y desde el 8 veremos los milagros, a Jesús sanando, enviando. El capítulo 7 destacamos por varios aspectos. Nos hemos centrado en la última parte que tiene que ver con el camino ancho, ¿no es así? Y cuando hablamos acerca del camino ancho, dijimos que hay obviamente dos caminos, un camino ancho, un camino angosto. En el camino ancho hay maestros del camino ancho, allí entran todos los caminos de la vida, todo aquel que se autoengaña y piensa que está yendo por el sendero correcto. También entran ese tipo de caminos, pero el camino angosto tiene una puerta angosta, se llama Cristo Jesús, y por allí debemos entrar y hallaremos entonces la vida eterna. Hablamos la semana anterior acerca del versículo 21, nunca os conocí. Y el versículo 21 nos decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así como hay maestros del camino ancho, hay también seguidores fervorosos que están en el camino ancho y se autoengañan. Piensan que están en el lugar correcto o con los pasos correctos. Y nos dice, en el último día allí me dirán, Señor, Señor. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, es el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos de que Dios no nos va a dar un mapa de nuestra vida para decirnos cómo va a ser el destino final de nuestra vida y qué pasos van a ir paulatinamente. Él no nos ofrece un mapa, sino más bien una relación y comunión con Él. Así que Dios terminará con mi felicidad, piensan algunos. No, yo no quiero hacer la voluntad de Dios porque Dios va a terminar, soy hasta aquí feliz, pero si hago su voluntad, se me termina la diversión, se me terminan las fiestas, se me terminan los buenos amigos. Son ideas equivocadas. Bueno, en realidad yo estoy orando y que Dios me diga su voluntad, pero parece que Dios solamente muestra su voluntad a gente especial, a los cristianos especiales. Tal vez seguramente a los líderes, a los que tocan en la música. No, no es así. O tal vez alguien piensa, Dios me va a dar una experiencia dramática como a Saulo, como cuando habló Dios con Moisés con fuego allí en el monte. Son ideas equivocadas con respecto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la Biblia nos dice, es perfecta, agradable, es buena. Y referimos acerca de la voluntad y hablamos acerca de la voluntad oculta, la voluntad decretiva, y la que nos tomó tiempo considerar fue la voluntad preceptiva. Esta es la que está en los preceptos de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, su voluntad expresada en su ley, y esta es la que nosotros tenemos que poner en práctica. Y hablamos sobre la voluntad específica. Hay aspectos específicos que Dios espera de ti para tiempos específicos.
Terminamos la semana anterior con este pasaje: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos, nos dice el Salmo 143. Hoy hablaremos acerca de los dos cimientos, y siguiendo esa línea, ya que hablamos de maestros del camino ancho, seguidores en el camino ancho, también hay constructores en la vida. Y vámonos con el versículo 24, Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Que no se inunde tu casa, ¿no? Es la alarma contra desastres. Creo que caiga bien. Mateo capítulo 7, versículos 24. Ahora tenemos algo interesante. Conmigo: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras del capítulo 5, del capítulo 6, las palabras del capítulo 7. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pensemos ahora en esta parábola de Jesús. Y aquí se nos habla acerca de constructores. Tenemos aquí en esta gráfica constructores que están empeñosos en hacer algo. Y esta parábola nos va a enseñar dos cosas. A manera general la describo, cada una de estas, y luego vamos a desgregar la segunda parte. Así que tenemos en esta parábola dos constructores. Ellos están ocupados en levantar una casa. Se nos dice el sabio y prudente es mencionado, y también el necio, el insensato, el que no piensa en nada, él quiere vivir el momento. Desde luego sabemos y entendemos por la palabra de Dios que una de las primeras cosas y pilares en el cristianismo tienen que ver con Cristo es la roca de nuestra salvación. Sobre Él está fundada y debe estar fundada nuestra vida. Ahora consideremos lo siguiente. Vámonos al Salmo 95, capítulo 95, perdónenme, versículo 1. Salmo 95, 1. Y vamos a pedir que el micro pueda estar listo. Está listo, perfecto. El Salmo 95, versículo Acá lo leo para 1. Mientras vamos encontrando los demás. Salmo 95. Antes se jugaba un juego entre los jóvenes. Se decía velocidad bíblica. Se daba un pasaje y de inmediato uno tenía que buscar el pasaje y se ganaba uno un premio, ¿no? Esos buenos juegos no hay que perderlos, creo. ¿Ok? Salmo 95, 1. Amén. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La Biblia nos enseña que desde tiempos antiguos el concepto de roca era utilizado aún en el Antiguo Testamento con Israel, y se hablaba de el Señor, Jehová de los ejércitos. Cuando estaba Israel en el desierto, ellos bebieron agua de la roca que era Dios mismo. Y aquí el autor de este salmo, David, desde luego, nos dice, Él es la roca de nuestra salvación. Cualquier cristianismo que esté fundado bien firme sobre la roca que es Jesucristo, entonces es un cristianismo que vale la pena seguir. Porque Jesucristo es nuestra roca, es el cimiento de nuestra vida en primer lugar. Dice que el constructor edifica sobre la roca. En un primer momento podemos considerar Cristo es nuestra roca y vamos bien.
¿Qué implicaría entonces la arena donde está construyendo el otro constructor? Víctor construye sobre el cimiento que es la roca, pero la competencia de Víctor sobre la arena nomás. Y eso se va a caer, ¿o no? ¿O no es así, Víctor? ¿Qué vendría a ser la arena? Todo su esfuerzo humano por intentar alcanzar algo sin Dios. El esfuerzo humano pueden ser sus capacidades, sus habilidades, puede ser tal vez su ideología, su filosofía, su forma de pensar. En un primer momento podemos hablar acerca de esto, pero vamos a ir un poco más allá todavía. Lo segundo que quiero mencionar, y a esto nos vamos a centrar en esta parábola, tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Lo que Jesús está hablando aquí tiene referencia directa en cuanto a la profesión de fe. Hay un hombre que es prudente. Él oye y pone en práctica la palabra de Dios. Y hay uno que es insensato. Él solamente oye la palabra. Vamos a centrarnos en ese aspecto entonces. Acompáñenme y veamos, ¿qué tenemos aquí? Dos personas que están construyendo, afanados. Y vámonos otra vez a Mateo capítulo 7, versículos 24, y vamos a sacar algunos detalles de este pasaje y del pasaje paralelo que es Lucas. Lucas capítulo 6 y Mateo 7, vamos a ir tomando esos dos pasajes. Ahora, tenemos dos constructores. El uno edifica bien y el otro edifica mal. Pero ¿cuál es la diferencia? Antes de ver las diferencias, vamos a ver las similitudes entre estos dos constructores. ¿Les parece? Los dos constructores, fijémonos, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Similitud primera. Los dos oyen la palabra de Dios. Los dos oyen. Los dos están prestando atención. Son oidores los dos. Le gusta la Biblia, le gusta el mensaje de la palabra. ¡Ay, qué bonito, qué lindo! Me anima, qué bien. Los dos sienten algo tal vez en el corazón, en su vida. ¡Ah, qué bueno! Esto me hace bien. Los dos. Ambos ahora edifican una casa. Los dos tienen profesión de fe. Los dos están construyendo y podríamos ver a través de una gráfica nomás, aún imaginariamente están afanados. Tratan de construir similitudes. Escuchan, ahora construyen. Las dos construcciones van a ser sometidas a prueba. Hermanos, Jesús es interesante de que no está hablando, empezó con el sermón del capítulo 5, las bienaventuranzas, y ha habido un progreso. Esta parece ser casi la conclusión de todo ese sermón del monte. Y en esa conclusión dice, miren, esto funciona así. Muchos están oyendo. Unos serán los que ponen en práctica. Y otros simplemente quedan con un magnífico sermón. Jesús, qué magistral sermón que diste. Fíjense versículo 28, en el mismo capítulo 7. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Wow! ¡Qué bien predica usted! Maestro, qué bien enseña usted. No es suficiente. Los dos oyen, les gusta. Por eso están allí. Si no les hubiera gustado, unos ya se hubieran ido. Ambos edifican con empeño. ¿Quién va a edificar su vida sin ponerle ganas, sin ponerle empuje? Nadie. Pero finalmente las dos construcciones van a ser sometidas a prueba. Creo que aquí podemos encontrar similitudes. Pero ahora empecemos a ver cuál es la diferencia. Esas son alarmas de desastres naturales, ¿no?
Así que hay que estar precavidos, porque viene la lluvia, las tormentas y los vientos. Ahora vamos a revisar el pasaje paralelo. No hay problema, o si me lo prestan aquí, así me miran todos aquí. Ok. No se preocupen, eso tiene una forma de solucionar. Se agarra así, plum, y se pisa. No, está bien. Ok. Vámonos mientras al pasaje de Lucas, capítulo 6, por favor, acompáñenme. Lucas, capítulo 6. Y aquí empecemos a hacer algo de diferencias entre estos dos constructores. Los versículos 46 en adelante. ¿Sí? Ahora, esto tiene muy estrecha relación y continuidad en realidad con lo que nos decía Mateo 7 del 21. Estoy en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No todos los que dicen Señor, Señor, oh, ya eres mi hijo. No, sino el que hace la voluntad de Dios. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dos aspectos sumamente vitales en el cristianismo: oír a Dios, oír la palabra de Dios y hacer. No es solamente oír, todo el mundo oye. La gente no se va a oponer probablemente a buenos principios, pero hacerlos es diferente. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Fíjense la utilización de estos dos verbos, cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Es que cava y cava y cava y hasta encontrar este terreno firme, recién. No es el que está pensando, oh, bueno, hay que hacerlo, lo haremos. Este es un proyecto de vida, bueno, empezaremos donde se pueda. Él está decidido, cavó y ahondó. Un detalle que no nos da Mateo. Así que la primera diferencia que encontramos entre estos dos constructores: el hombre sabio encuentra un cimiento seguro, firme. El versículo 48 nos dice: cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermanos, unos son los que oyen y ponen en práctica lo que la Biblia dice, los principios bíblicos. Continúo con la narración. Dice: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora veamos la diferencia con el necio. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre, aquí dice la tierra, el otro pasaje dice la arena. Y claro, uno pudiera explicar sobre la construcción, seguramente todos los comentaristas, todos los eruditos dicen, es que en Palestina construían las casas, tal vez podían ver una buena planicie al pie de una montaña y cuando llovía todo el agua corría y se podía llevar una casa, etcétera, etcétera. No hay mucho que explicar aquí. Si haces un buen cimiento, eso va a ser firme. Esta semana estuve aquí con el albañil y me dijo algo. ¿Sabe qué sería bueno, señor? Sí, sería bueno que allí al ladito le hagan un muro de contención. ¿Por qué? Porque siempre va a dar seguridad. Yo le dije, tú no sabes lo que invertimos para ponerle un muro de contención justo donde tú dices. Desde afuera no se ve el cimiento, ¿o sí? Uno ve una casa y capaz que del constructor sabio y del constructor necio, uno podía ver las dos casas. Esta está bonita. Las dos son lindas edificaciones, pero no se sabe qué fundamento tiene, ¿no?
Y por eso las declaraciones de este joven me dijo, hágale un muro de contención, por si acaso. Ya tiene un buen muro de contención, pensé. ¿No se nota? Y es que no se notó. No se nota cuando tú ves una construcción terminada, a menos que sepas que tiene un buen cimiento. Una vida con un buen cimiento va a ser una vida que permanece. Ahora, desde afuera pueden parecer las dos exactamente iguales. Los dos constructores se han empecinado en hacer una buena construcción, la diferencia está en las bases. Así que el necio tiene un cimiento falso. Ahora, una diferencia. Cuando han terminado su obra, viene la evaluación. Hay alguien quien evalúa la vida. Se evalúa lo que edificó el sabio. El necio estuvo un poco ocupado y a veces uno empieza así la vida y uno no se detiene muchas veces, está trabajando, haciendo y viviendo la vida y no se detiene a pensar, caramba, lo que estoy haciendo vale la pena o esto se me va en una lluviecita. Le he puesto un buen cimiento o no vaya a ser que algo afloje después con una tormenta. Te detienes a pensar en la vida. Si lo que estás produciendo como persona es el fruto del Espíritu Santo o es solamente producto de tu muy buena filosofía de vida, pensamiento, estilo. La evaluación es importante en la vida de cada uno. Los dos empezaron a construir. Uno no necesitaba evaluar porque se detuvo para hacer un buen cimiento. El otro, tan ocupado, es una persona ocupada. ¿Qué va a evaluar? Hay que seguir adelante hasta lograr la meta. Pero cuando logra esa meta, no va a servir para nada. La diferencia está en que cuando viene la prueba, y si se fijan bien, la prueba no fue más dura para el necio, no, fue exactamente la misma prueba, lluvia, vientos y ríos. Para el hombre sabio, que construyó sobre un buen fundamento, viene el mismo tipo de prueba que para el necio. Es que, ¿sabes que a mí la vida me ha golpeado más duro? Por eso soy así. ¿Sabes que a mí la vida, tú no sabes cuánto yo he sufrido? A veces encontramos gente que casi hace una competencia. ¿Quién ha sufrido más? ¿Cuánto sufrió usted? Yo sufrí más. A mí me dieron tantas enfermedades y a mí me pasó esto y esto. Entonces la vida ha sido muy dura conmigo. Hermanos, a ambos constructores les vino ríos, vientos, lluvias. Para todos nosotros, la vida va a actuar con embate para que dejemos de estar con Dios, para que nosotros sigamos por nuestros propios razonamientos y pensamientos de vida. ¿Cuál es la diferencia? El fundamento. Y cuando Jesús habla de este fundamento, ¿a qué está haciendo referencia? Los dos oyen la palabra de Dios. Los dos vienen y dicen, wow, qué tremenda enseñanza de Jesús. A mí me gusta ir a la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. A mí me gusta, sí, es lindo. Cada vez que hay una palabra de Dios, yo siento en mi corazón, qué lindo, qué bueno es. Creo yo que este no es un pasaje para inconversos, es un pasaje para todos los que están en el cristianismo. Pero en el cristianismo hay dos tipos de personas: los que oyen y ponen en práctica, y los que oyen y dicen, wow, hoy estuve con un sermón fabuloso, pero no ponen en práctica. ¿Cuál es la diferencia? Los dos quieren y los dos están aquí entre nosotros, con nosotros. Hablo en sentido general como iglesia en el Señor. Y les gusta la palabra, le ponen empeño a la palabra. Es más, el necio dice, caramba, me gustó ese sermón y me encanta,
Es más, podemos hacer un debate sobre ese tema porque estuvo buenísimo. Y hasta puede enseñar un poco de teología. Y puede hacer, no sé, dar sus cursos por internet incluso. La idea es esta. Todos somos oidores, pero no todos son hacedores. A todos les va a encantar. Si tú hablas con un cristiano y le dices, ¿no quieres un buen sermón, una buena enseñanza? Claro que sí, ¿cómo no? Dime dónde, yo voy. Y probablemente va a estar ahí. Yo quiero eso, porque cuando escucho la palabra de Dios es un refrigerio, es un consuelo, ay, qué lindo, y me voy. Pero no la pone en práctica. Esa es la diferencia. Tiene que ver con la profesión de nuestra fe. El cristianismo no solamente se trata de ser buenos oidores. Yo puedo hacer un escrutinio de los 1000 sermones más lindos, famosos e impactantes de toda la historia de la iglesia y quedarme con esos 1000. Pero si no los pongo en práctica, no sirve de nada. No sirve de nada. Sigo en Lucas capítulo 6. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Perdiste tu vida. Invertiste tiempo, dinero, tu familia, metiste todo y después fracasaste. Jesús empieza diciendo así en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y el 47 nos explica muy bien, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Muchos oyentes tenía el Señor, miles de oyentes. Pero ¿cuántos ponían en práctica? ¿Cuántos se esforzaban en poner en práctica la enseñanza de Jesús? Pocos. A tal punto que un día les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Les dice así a sus seguidores más cercanos. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y no solo Dios espera que seamos excelentes oidores. Caramba, yo en el culto nunca me duermo, estoy atentito. ¿Pero de qué sirve si no lo ponemos en práctica el principio bíblico? Hermanos, esta es la llamada de atención. Y así Jesús va a concluir considerando, no es suficiente con que te encante mi enseñanza, no es suficiente con que mi teología te fascine. Quiero que eso lo pongas en práctica. Vamos a revisar 3 pasajes. El primero tiene que ver con Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 al 33. Vamos por favor con este pasaje y si el micrófono puede circular, genial. Ezequiel, capítulo 33, versículos 31 en adelante. Dios le dijo al profeta Ezequiel, tú vas a hablar, tú vas a predicar, tú vas a enseñar, tú vas a profetizar y esto va a suceder, Ezequiel, ten en cuenta. Versículo 31, por favor. 33, versículo 31, por favor, Marco. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Cuando tú profetices, Ezequiel, esto va a pasar con el pueblo. Van a venir y van a estar atentos a ti. ¡Wow! Todos ahí, todo el auditorio. Y te espera un gran auditorio, Ezequiel. Y te van a decir lindas palabras, van a estar atentísimos. Versículo 31, ¿no? Dice, y estarán delante de ti como pueblo mío. ¿Cómo?
aunque no son. ¿Cómo? Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¡Wow, Ezequiel! ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te capacitaste? ¡Wow! Se nota. Tú no eres de Palestina, tú no eres de Jerusalén, tú hablas magistralmente. Ezequiel, me encanta tu mensaje. Es fabuloso tu mensaje. Tanto así que les gustaba, versículo 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Eres como un hombre que canta lindo, bonito. ¿Te gusta escuchar buena música? ¿Te gusta? Y uno disfruta. Qué linda, esto es música, dice, ¿no? Así tenían Ezequiel, este es un mensaje. Caramba, así se explica, así se habla. A mí me encanta cómo Ezequiel enseña. Dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero, dice ahí la última línea del versículo 32, no las pondrán por obra. No. Oyen bien, les encanta, están fascinados. Pero ¿de qué sirve ser buenos oidores? A mí me encanta. ¡Wow! Un buen libro, fabuloso. Un excelente mensaje, quiero yo. ¿Para qué? ¿Solo para sentirme bien? ¿Para que el día domingo yo me sienta, estuvo buena, ¿no? Estuvo buena la palabra, sí, estuvo buena, sí, genial, qué bien. ¿Y para qué? La tenemos que poner en práctica, en cada detalle de la vida, en cada aspecto de la vida. Si no ponemos en práctica, somos como personas que están edificando una casa, edificando su vida, sin nada de práctica. Y piensan que están haciendo bien. Estos asisten a los cultos, no se faltan a las reuniones. Quieren estar aún participando en las cosas de la iglesia. Y les encanta, les gusta. Pero cuando se trata de poner ese principio y aplicar a los detalles de la vida, no lo van a hacer. El versículo 32 dice, no ponen en práctica. Y el 31, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Porque están pensando en sus propios objetivos, en su propia línea de acción, en su propia ruta de trabajo y no quieren la voluntad de Dios. No quieren el principio que Dios establece en su ley para su propia vida. Pero juntos tal vez están allí. Capaz que toque el teclado, ¿o no? Está tocando el teclado allí, pero no quiere poner en práctica. Hermanos, ese es un problema. Aquí tenemos a Israel, es un pueblo que oía, pero no aplicaba la palabra de Dios. No es suficiente oír. Nuestra vida puede llevarnos a un desastre y después la ruina va a ser grande. ¡Wow! Yo pensé, pero estuve en la iglesia, traje a mi familia a la iglesia y estuve ahí. Sí, pero no es suficiente. Esa es la mitad de la historia, es la mitad de la acción. Y la mitad es oír la palabra de Dios. La otra mitad es poner en acción. Si no, no vale la pena. Veamos un segundo pasaje. Mateo capítulo 13, versículos 18 en adelante. Volvemos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13. Esta es una enseñanza muy conocida, la del buen sembrador. La del sembrador. Capítulo 13 de Mateo, versículos 18 en adelante. Y Jesús va a explicar qué es lo que quiso decir con esta parábola del sembrador. Desde el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gusto. ¡Wow! Me gusta. Yo quiero esos mensajes. Yo quiero esa prédica. Yo quiero eso. Le gusta. Discute. Va a su casa y tal vez amplía y hace, no sé. Está bien. Eso está excelente. Es la primera parte. Recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Para qué estás yendo allá a la iglesia? Ay, otra vez tú. Ya te dije que si tú vienes a trabajar, tú vas a ganar doble, triple. Por gusto estás ahí. Haz algo útil. Ah, tiene razón, ¿no? Justo estoy en necesidad. Creo que puedo dejar un día, total, lo recupero. Y yo voy a leer después mi Biblia. Hermanos, van a venir embates, lluvias, vientos y el aguacero fuerte contra todas nuestras vidas. Dice este pasaje, el versículo 20, que está recibiendo con gozo la palabra y quiere, está allí, se empapa de esa, con gozo, con alegría. Ah, es como alguien que viene, wow, y tú ves a alguien con tanto entusiasmo, parece que es un buen cristiano porque cómo habla de la Biblia, qué genial. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. ¿Cuánto le duró? Poco o nada. Pues al venir la aflicción, la persecución, rápido va a dejar lo lindo y lo que le apasionó, lo que le gustó de la Biblia. El versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjense, todos oyen, pero pasa algo. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos estar muy bien con Dios y su palabra. Es el primer paso. El segundo paso es ¿cómo lo aplico esto ahora a mi vida? ¿Cómo hago que esto tenga vida para mi propia vida? ¿Cómo hago que las cosas que hago, las cosas que emprendo, estén bien fundamentadas, esas cosas en el cimiento que es Jesucristo? Empieza a aplicar los principios bíblicos a cada detalle, a cada decisión que vas a tomar, a cada pensamiento que vas a tener. Así que los que solamente oyen, finalmente no dan fruto. No es suficiente oír. Y Jesús dice, esto es necedad y te estás engañando. La versión NBI dice, te estás engañando, porque solamente estás pensando en oír y no es suficiente oír, tienes que hacer. El siguiente pasaje es Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Ahora, esto lo escribe alguien quien conoció de primera mano al Señor. Y lo veía seguramente en la carpintería y no creo que sea. Es el hermano menor de Jesús, Santiago. ¿Se acuerdan cómo le llamaban a Santiago? A Jacobo, sí. Tenía dos apodos o dos sobrenombres. El primero era Santiago el Justo. Y vaya que si tenía este nombre el Justo, era porque era justo. Viene a quien yo conozco, vivo con él, está aquí y dice que es el Mesías. No puede ser. No puede ser. Es el hermano menor de Jesús. No puede ser. La Biblia nos dice que su familia no creía en él. Es más, vienen y le dicen, mira, tú eres el Mesías, ¿no? Ok, te sugerimos algo para que te des a conocer y seas famoso ya rapidísimo así, escala rápido, no tienes que ir a los reality show, vete a Jerusalén, hay una fiesta. En la fiesta te das a conocer, dices que eres el Mesías y ya está. Todo el mundo cree en ti.
y se burlaban de él. Su propia familia viene, dice, vienen Jesús a buscarte. Y no es que cuando él está predicando, a ver, Jesús le faltará su fiambre, su comida estará de hambre, pobrecito, aquí está. No, vienen a buscarlo y a sacarlo y a llevárselo, porque es el que está hablando contra el gobierno religioso, el pensamiento religioso de ese tiempo. Y, ay, Jesús, ¿en qué líos nos estás metiendo? Y cuando tiene un encuentro con Jesucristo, cuando Jesús murió, resucitó, él tiene una conversión, Santiago. Primera de Corintios 15 cuenta que Jesús se le apareció a Santiago y entonces conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Y le llaman el justo. Este hombre, si había alguien quien decía esto es blanco y esto es negro, era Santiago, el justo. El segundo apodo que tiene él es, ¿recuerdan cuál era? Santiago, el apóstol con rodillas de camello, ¿no? Porque sus rodillas eran como del camello, según el dicho. Se dedicaba a la oración, oraba. Ahora este Santiago, hablando en blanco y negro, dice lo siguiente en su capítulo 1, versículo 22 de la carta general de Santiago a los cristianos. ¿Quién tiene ya el pasaje? Mucha introducción para llegar a este tema. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se están engañando. Chicos, se están engañando. Si vienen y son puntuales, están allí y les encanta la Biblia. Les encanta un buen mensaje. Y hay que estar con buenos mensajes. No vas a estar perdiendo el tiempo, ¿o sí? Yo no quiero perder el tiempo. Voy a buscar algo que me alimente. Ok. Y Santiago dice, no solamente, conténtense con ser excelentes oidores. Y ser un buen oidor implica seguramente venir, prestar atención, tomar nota, estar listo. ¡Wow, qué lindo! Fue un mensaje buenísimo. Dice, se están engañando. Te estás engañando. No, pero después yo voy no sé, voy a meditar. Genial, excelente. Y si no ponemos en práctica, es el problema. Una excelente virtud, y la quiero nombrar y es un buen ejemplo. Seguramente en alguna medida también cada hogar lo tiene. Me contaba el hermano Bernardo con nuestra hermana Ligia. Ellos después de cada domingo van, almuerzan. ¿Saben cuál es el tema de conversación? El mensaje. ¿No? Excelente práctica. Y están hablando. Y los demás también almorzamos, ¿no? ¿O no? Les animo. Y ellos están masticando, pero esto así y así, en fin, ¿cuál será el tenor de ese masticar? Lo cual es bueno, creo yo. Lo que está diciendo Santiago es, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice la versión NBI. La versión Reina Valera nos dice, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, sed hacedores, háganlo, pongan en práctica, hagan lo que tienen que hacer. Si no, nuestra vida es como un constructor que edificas, levantas. Los golpes en la vida van a venir. Es inevitable. Jesús lo dijo, lo anunció y nos advirtió. Vientos, tormentas, ríos. No viene una pequeña aflicción, no viene un pequeño problemita. Vienen para bajar tu casa. Vienen para bajar tu vida y destruir tu vida. Dependerá ahora del fundamento. El fundamento no es la buena teología que tienes. El fundamento no es el excelente pensamiento positivo que tienes. El fundamento es cuánto estás poniendo en práctica
lo que estás aprendiendo, lo que estás oyendo. Si no estamos poniendo en práctica, no tenemos fundamento. Jesús dice, así son los que oyen y no hacen. El fundamento no solamente es una buena filosofía. El fundamento es la práctica que tenemos en nuestra vida. Si tú tienes una buena práctica, poniendo cada principio, no tenemos que mentir, no tenemos que adulterar, no tenemos que robar, no tenemos que, etcétera, etcétera. Y meditamos en el pensamiento, en las normas que Dios nos da en su palabra, nuestro fundamento es firme. Y entonces que venga el viento que venga. No, pero yo tengo una buena convicción, yo tengo aquí algo en el corazón. Eso no te va a servir cuando venga el problema. Es si es que tú estás habituado, disciplinado a poner en obra y por obra la palabra de Dios. Porque si no, es lo que nos dice Santiago. Y continúo con Santiago capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Veo el espejo y digo, ese soy yo. No, esa es tu figura, tu imagen. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Poner en práctica. ¿Qué aprendimos hasta aquí? ¿Qué oyes tú del Señor? Pongamos por obra. Pongamos por obra. En el mismo discurso de Jesús, terminando el sermón del monte, muchos de allí, wow, Jesús enseña tremendamente. Jesús habla poderosamente. Esas palabras yo las quiero. Yo quiero su mensaje. Pero ¿cuántos pusieron en práctica? Poquísimos. Poquísimos. Por eso pocos se convirtieron en seguidores fervientes del Señor. Muchos estaban allí, tenía un auditorio grande, pero pocos hacían lo que tenían que hacer. Volvemos a Mateo. Y para considerar entonces, bajo esa connotación, consideremos versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, estoy en Mateo 7:24, le compararé a un hombre prudente. Eso quiere el Señor de ti, que seas prudente, sabio, porque oyes y pones en práctica. Ahora te llevas el mensaje, ahora ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo lo voy a poner en práctica en la siguiente decisión que debo de tomar? Cuando me levanto en la mañana, cuando tomo el desayuno con la familia, cuando me voy al trabajo, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo ahora voy a desarrollar este sermón en mi vida? Él edifica su casa sobre la roca, Él. Pero si solo venimos, oímos, tenemos una actitud necia. Descendió lluvia y vinieron ríos, porque eso te va a venir. Y nos va a venir. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, contra nuestra vida. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, que es Jesucristo. Y pone en práctica las palabras de Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no quiere, no le da la gana, está ocupado, está afanado en tantas cosas, no pone en práctica, no tiene tiempo para meditar. ¿Cómo voy a aplicar este principio a mi vida diaria? No quiere. Quiere construir, quiere avanzar, quiere llegar a la meta. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre cualquier cosa que no vale la pena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Cayó y fue grande su ruina. Que al final de nuestra vida, cuando pasen los años y evaluemos nuestra vida, no digamos,
perdí el tiempo. No, pero estuve en la iglesia, pero perdiste el tiempo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Me encantaban los mensajes. Y no sabes, yo leía la Biblia, no 1, no 2, no 3, 5 capítulos por día y tomaba nota. Pero ¿ponías en práctica? ¿Aplicabas eso a tu propia vida? Si no es así, estamos sobre la arena. Estamos sobre la arena. Y cuando pase el tiempo y evaluemos nuestra vida, vamos a sentir, invertí tanto tiempo y sigo en el mismo punto. No crezco, no avanzo. Sigo con mis propias frustraciones, sigo con mis propios problemas que no puedo salir adelante. Y las mismas cosas me están aquejando aquí y me molesta lo mismo. Tú no puedes ser el mismo del año pasado. Algunas cosas las tuviste que haber superado, las tienes que superar. Y el siguiente año no puede ser el mismo. Tienes que tener un punto más de crecimiento. Y si no has avanzado, algo no está funcionando bien. Me encanta la Biblia, me apasiona la Biblia, me gusta la teología, pero si no la pongo en práctica, es casa sobre la arena. Es vida sobre la arena. No avanzo. Mi ruina después va a ser grande. Después yo voy a sentirme decepcionado de mí, de la vida, de todos. ¿Por qué? Porque no me detengo a pensar cómo voy a aplicar esto a esta situación específica. Dice entonces, y cayó y fue grande su ruina. Ahora tú decides qué tipo de cristiano quieres ser. El cristiano que se siente satisfecho, que dice, lo que construyo me cuesta, pero avanzo y sé que esto va a ser firme, porque cada vez que yo estoy con la Biblia, intento considerar y lo llevo a la práctica, a veces de forma equivocada, estoy en eso, trato de aplicar la ley de Dios a cada detalle de mi vida diaria. Estás construyendo un buen fundamento. Pero si solo te quedas con lo fascinante del relato y lo lindo que fue el tema, y no lo aplicamos a nuestros detalles de la vida, no tenemos fundamento. ¿Saben cómo se llama eso? Obediencia. Así que nuestra responsabilidad va, número 1, debemos examinar el fundamento de la profesión de nuestra fe. Si no te detienes a evaluar cómo estás poniendo en práctica, no vale la pena. Si no te detienes a considerar lo que mi vida está produciendo, ¿es fruto del obrar del Espíritu de Dios en mi ser o no? ¿O es solamente un poco de globo inflado, buena ética? ¿Saben? Hay gente que puede ser muy bueno y escriben libros sobre ética, pero su vida está lejos de Dios. Y alguien puede hablar lindo, traer un excelente sermón, pero si mi vida no intenta y no se esfuerza en aplicar eso, no tiene fundamento. Hermanos, Jesús está llamándonos a que pongamos en práctica sus palabras. Número 2, pregúntate, ¿entendí realmente el fundamento del Evangelio? ¿Realmente lo entendí? ¿O pienso que el Evangelio se trata de normas y normas? Jesús viene y trae salvación a tu vida, el perdón de nuestros pecados. Pero sobre eso tú tienes que edificar tu vida, poniendo en práctica cada palabra del Señor. Pregúntate, ¿estoy manifestando los frutos que provienen de la verdadera fe? ¿O solamente he tenido un encuentro con una buena iglesia, con una buena religión? La religión te va a abandonar. Cuando venga la lluvia, el viento y los ríos, tu iglesia no va a estar. Cuando la vida te golpee, estará el fundamento que habrás puesto en tu vida.
Lo máximo que vamos a decir es: vamos a orar por ti. Y de allí tal vez venga una acción que otra, pero allí quedará todo. Número 3, no es suficiente ser un buen oidor de la palabra. Y quiero felicitar a cada uno de los que estamos aquí, porque somos buenos oidores de la palabra. Porque lo somos, ¿o no? Somos buenos oidores. Ahora vamos a agregarle con más ímpetu. Tenemos que esforzarnos en poner en práctica la palabra de Dios a cada detalle de nuestra vida diaria. Agrégale los principios. Esta semana me he sentido sumamente avergonzado y decir: ¿cómo pude haber hecho semejante cosa? 2, 3, 4 detalles que hice y dije: hablo bonito, pero no estoy haciendo lo que debería de hacer. Y me siento avergonzado. Me siento avergonzado. Porque no es suficiente en la vida ser excelentes oidores. Así como somos excelentes oidores, seamos excelentes personas que ponen en práctica la palabra de Dios. Si no, estamos edificando sobre la arena, sobre cualquier cosa. Alguien dio esta bienaventuranza: bendito sea el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es una paráfrasis de lo que nos dice Santiago. Vino todo el pueblo de Israel y dijo: Ezequiel, queremos que nos prediques, háblanos. ¿Para qué querían? ¿Para irse después detrás de sus caminos, detrás de sus propios pensamientos y detrás de su propio pecado? ¿Para seguir tomando decisiones ellos mismos sin ser guiados por los principios de Dios? No vale la pena, porque es de mayor condena. Tú y yo, a cada situación, intentemos poner el ingrediente: voy a aplicar cada cosa que aprendo de Dios a mi vida diaria, desde que me levanto. Y voy a sujetar mi boca, mis acciones, mis manos, mis pies, para que no me lleven a cualquier sitio. Voy a poner en práctica lo que aprendo de la Biblia. Voy a poner en práctica, me cueste lo que me cueste. Ah, no, pero se van a burlar, te van a decir: eres un tonto religioso. Me cueste lo que me cueste, y mi vida va a producir fruto. Esa es la enseñanza de la parábola del sembrador: que produzca fruto, no solamente espuma. Pongámonos de pie, por favor. Evalúa el cimiento en el que está fundada tu vida. Y examina el cimiento en cuanto a la práctica de las palabras del Señor en lo que hacemos. Oremos. Señor, te damos gracias. Señor, hay cosas que me apasionan, me gustan, me encantan. Leo, escucho, a veces estudio. Señor, y por los 4 vientos somos cristianos que proclamamos que tu palabra es lo máximo en cuanto a normas de fe, autoridad, ética, conducta, espiritualidad, en cuanto a todo de nuestra vida. Y tenemos una excelente, yo diría, filosofía de vida, por no decir una buena teología. Pero no es suficiente eso en la vida. Señor, ayúdanos a poner en práctica bien, firmemente, Señor, cada aspecto y cada principio que aprendemos, Señor, en tu ley. Tu palabra es, Señor, tu ley, y tu ley contiene tu palabra. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús a ser buenos hacedores, Señor, porque si no nos engañamos. Señor, nuestra vida no depende de lo que nosotros pensamos, sino de lo que nosotros tenemos que ser ante ti. Ayúdanos, te damos gracias.
en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén.